La vergüenza de Dios. Hay momentos en la vida que te definen para siempre, momentos donde el tiempo se detiene, donde cada respiración se siente como un cuchillo en el pecho, donde sabes que nada volverá a ser igual después de lo que está por suceder. Para mí, ese momento llegó un domingo por la mañana, frente a 200 personas en la iglesia evangélica Nueva Esperanza. El mismo lugar donde fui bautizada, el mismo lugar donde pasé toda mi infancia y adolescencia, el mismo lugar donde mi padre, el pastor Gabriel Morales, me miró directamente a los ojos y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Eres una vergüenza para Dios, una abominación que mancha esta casa sagrada». El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar los latidos de mi corazón. 200 pares de ojos clavados en mí, 200 personas esperando ver cómo reaccionaba, esperando que bajara la cabeza, que me arrodillara, que pidiera perdón como lo había hecho tantas veces antes. Pero ese día fue diferente. Ese día, yo tenía algo que mi padre no sabía que tenía. Ese día, iba a revelar un secreto que iba a hacer temblar los cimientos de esa iglesia. Un secreto tan oscuro, tan perturbador, que cuando terminara de hablar, nadie volvería a mirar a mi padre de la misma manera. Y lo mejor de todo es que lo hice frente a Dios, frente a la congregación y frente al altar donde mi padre había predicado durante 25 años sobre moralidad, pureza y santidad. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque esta historia no empieza ese domingo, empieza mucho antes, en una familia donde Dios era más importante que el amor, donde la Biblia era más relevante que la empatía, y donde el miedo al infierno era mayor que el miedo a perder a tu propia hija. Mi nombre es Daniela Morales, tengo 26 años, y soy la hija del pastor más respetado de nuestra comunidad, o al menos, lo era. Crecer como hija de pastor es como vivir en una pecera de cristal. Todos te miran, todos te juzgan, cada error que cometes no es solo tu error, es un reflejo de tu padre, de tu familia, de la iglesia entera. No tienes permiso de ser humana, tienes que ser perfecta, un ejemplo vivo de lo que significa ser una buena cristiana. Mi padre, Gabriel Morales, fundó la iglesia evangélica Nueva Esperanza cuando yo tenía 2 años. Empezó en un garaje con 10 personas. Para cuando cumplí 15, teníamos un edificio propio y más de 500 miembros. Mi padre era carismático, convincente, apasionado. Cuando predicaba, la gente lloraba. Cuando oraba, la gente sentía que realmente Dios estaba escuchando. Pero en casa, era diferente. En casa, el pastor desaparecía y quedaba un hombre frío, controlador, obsesionado con la imagen pública. Un hombre para quien sus hijos no eran personas, sino extensiones de su ministerio, herramientas para demostrar que él era un padre ejemplar, un líder espiritual intachable. Mi madre, Patricia, era la esposa perfecta del pastor, siempre sonriente, siempre servicial, siempre con la palabra correcta de aliento. Tocaba el piano en la iglesia, lideraba el ministerio de mujeres, organizaba los eventos, pero yo veía lo que otros no veían. Veía cómo sus manos temblaban cuando mi padre levantaba la voz. Veía cómo se encogía cuando él la miraba con desaprobación. Veía cómo había aprendido a ser invisible, a no causar problemas, a existir únicamente como el complemento perfecto del gran pastor Gabriel. Y luego estaba mi hermano mayor, Mateo, el hijo dorado, el que iba a seguir los pasos de papá, el futuro pastor, el heredero del ministerio. Mateo era todo lo que se esperaba de un joven cristiano. Estudiaba teología, dirigía el grupo de jóvenes, memorizaba versículos bíblicos como si fuera un deporte olímpico. Pero yo conocía a mi hermano, conocía sus dudas secretas, sus preguntas que nunca se atrevía a hacer en voz alta, su resentimiento silencioso por tener que vivir una vida que nunca eligió. Y yo era la hija menor, la princesa de papá, o eso pensaban todos, la que cantaba en el coro, la que ayudaba en la escuela dominical,
la que siempre estaba presente en cada evento de la iglesia con una sonrisa perfectamente practicada, pero nadie sabía quién era realmente Daniela, porque Daniela había aprendido desde muy pequeña que mostrar tu verdadero yo en esa familia era invitar al castigo, no castigo físico, aunque a veces llegaba, sino castigo emocional, espiritual. Sermones de 2 horas sobre cómo Satanás estaba tratando de infiltrarse en tu corazón, ayunos forzados para limpiar tu espíritu, aislamiento social, porque si eras un mal testimonio, no podías estar cerca de otros jóvenes de la iglesia. Así que escondí quién era, escondí mis dudas, escondí mis preguntas, escondí cada parte de mí que sabía que no sería aceptada en ese ambiente sofocante y juzgador. La primera vez que me di cuenta de que me gustaban las mujeres, tenía 14 años. Fue durante un campamento de la iglesia. Había una chica nueva en el grupo de jóvenes, Sofía. Era hermosa, con una risa que iluminaba cualquier habitación, y cuando me tocó el brazo casualmente durante un juego, sentí algo que nunca había sentido antes. Algo eléctrico, algo aterrador, algo hermoso. Esa noche, lloré en mi cabaña, oré durante horas, suplicándole a Dios que me quitara esos sentimientos, porque sabía lo que mi padre predicaba sobre esa gente. Había escuchado sus sermones llenos de veneno sobre la agenda homosexual, sobre cómo era una abominación, sobre cómo era un pecado que clama al cielo. Durante años, traté de cambiarlo, oré hasta quedarme sin voz, ayuné hasta sentirme débil. Fui a sesiones de consejería espiritual con líderes de la iglesia que me decían que solo necesitaba más fe, más oración, más entrega a Dios. Incluso tuve un novio a los 18, Andrés, un chico amable del grupo de jóvenes. Intenté sentir por él lo que se suponía que debía sentir. Intenté forzar mi corazón a encajar en el molde que me habían dado, pero no funcionó, y la culpa, la vergüenza, el auto-odio, me estaban matando lentamente. Cuando cumplí 22 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me mudé a la capital. Le dije a mi familia que iba a estudiar administración, que necesitaba expandir mis horizontes. Mi padre no estaba contento, pero no podía oponerse abiertamente sin parecer controlador frente a la congregación. En la ciudad, por primera vez en mi vida, pude respirar, pude ser yo, pude ir a cafeterías sin miedo de que alguien de la iglesia me viera, pude hacer amigas que no me juzgaban, pude explorar quién era realmente. Fue ahí donde conocí a Lucía. Era arquitecta, inteligente, divertida, con una forma de ver el mundo que me fascinaba. Nos conocimos en una librería, de todas las formas clichés posibles. Las dos estábamos buscando el mismo libro. Reímos, hablamos, tomamos café, y lentamente, naturalmente, nos enamoramos. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba amar a alguien sin vergüenza, sin miedo, sin esconderme. Lucía me enseñó que no estaba rota, que no necesitaba ser arreglada, que Dios, si realmente era amor como decía la Biblia, no podía odiarme por amar. Durante 4 años, viví una doble vida. En la ciudad, era Daniela, la Daniela real, la que tenía novia, la que iba a marchas del orgullo, la que finalmente estaba en paz consigo misma. Pero cuando visitaba a mi familia 2 veces al año, me ponía la máscara otra vez. Volvía a ser la hija del pastor, callada, obediente, sola. Lucía entendía, ella también venía de una familia religiosa, aunque no tan extrema como la mía. Ella sabía que yo necesitaba tiempo, que no era fácil salir del closet cuando tu padre es un líder religioso que literalmente predica que la gente como tú se va al infierno. Pero hace 6 meses, todo cambió. Mi madre me llamó, estaba llorando. Algo raro porque ella nunca mostraba emociones fuertes por teléfono. Tu padre quiere que vengas a casa. Hay algo importante que necesitamos discutir. Es sobre tu futuro. Sentí un nudo en el estómago.
¿Me habían descubierto? ¿Alguien me había visto con Lucía? Algún miembro de la iglesia que viajó a la capital me reconoció en un lugar que no debería estar, pero cuando llegué, la verdad era peor, mucho peor. Mi padre me esperaba en su estudio, rodeado de Biblias, libros teológicos y fotos de eventos de la iglesia. Estaba sentado detrás de su escritorio como si fuera un juez y yo la acusada. Siéntate, Daniela. Su voz era fría, autoritaria. La voz que usaba cuando estaba a punto de disciplinar a alguien. Me senté, con las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. He recibido información preocupante sobre ti. Hizo una pausa dramática, disfrutando de mi incomodidad. Información que, de ser cierta, no solo destruiría tu vida, sino que sería una mancha permanente en el ministerio que he construido durante 25 años. Tragué saliva. Esto era, me habían descubierto. ¿Tienes algo que confesarme? 1000 pensamientos corrieron por mi mente. Podía mentir, podía negar todo, podía seguir escondiéndome, pero de repente, sentí algo diferente. Cansancio. Estaba cansada de esconderme, cansada de vivir con miedo, cansada de pretender ser alguien que no era. Ciro, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Soy lesbiana, papá, y tengo novia. Su nombre es Lucía. La amo, y no voy a disculparme por eso. El silencio que siguió fue aterrador. Vi cómo el rostro de mi padre se ponía rojo, cómo sus manos se cerraban en puños, como las venas de su cuello se hinchaban. ¿Cómo te atreves? Su voz era un siseo venenoso. ¿Cómo te atreves a traer esa abominación a esta casa? ¿Sabes lo que eres? Eres una pervertida, una desviada, una vergüenza para esta familia y para Dios. Cada palabra era como un látigo, pero me mantuve firme. No soy una vergüenza, soy tu hija, y merezco ser amada tal como soy. No eres mi hija, gritó, poniéndose de pie. Mi hija murió el día que decidió entregarse a Satanás. Tú eres solo un demonio usando su rostro. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no de vergüenza, de ira, de dolor, de la realización final de que mi padre nunca me había amado realmente, solo amaba la versión de mí que encajaba en su visión perfecta. Tienes dos opciones, continuó, recuperando algo de compostura. Opción 1, entras en terapia de conversión. Conozco un ministerio en el norte que se especializa en curar tu condición. Pasarás 6 meses ahí, romperás todo contacto con esa mujer, y cuando regreses, si has sido exitosamente liberada de esos demonios, podrás volver a ser parte de esta familia. No existe tal cosa como terapia de conversión que funcione. Eso ha sido desacreditado. Silencio, no me vengas con la propaganda del mundo. Dios puede hacer milagros. ¿Y la opción 2? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Opción 2, te vas. Te desconozco, públicamente, frente a toda la congregación. Diré que has elegido el camino del pecado y que, como padre, tengo que proteger a mi rebaño de tu influencia destructiva. Serás excomulgada. Ningún miembro de esta iglesia podrá hablarte. Tu madre y tu hermano no podrán tener contacto contigo. Morirás para esta familia. ¿Mamá está de acuerdo con esto? Mi voz se quebró. Tu madre hace lo que yo digo. ¿Cómo debe ser? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Toda la vida había visto a mi padre como esta figura imponente, esta autoridad incuestionable, pero ahora lo veía como lo que realmente era, un tirano pequeño y asustado que usaba a Dios como excusa para controlar a las personas que supuestamente amaba. Me voy, dije, poniéndome de pie, y no necesitas desconocerme públicamente. Me desconozco yo misma, de ti, de esta iglesia, de todo esto. Si cruzas esa puerta, Daniela, no hay vuelta atrás. Lo sé, y me fui yo. Conduje de vuelta a la ciudad llorando tanto que tuve que detenerme 3 veces en el camino. Cuando llegué al apartamento, Lucía me abrazó y me dejó llorar en su hombro durante horas. Pensé que ese era el final. Pensé que había cortado lazos y que podría seguir con mi vida,
construir una nueva familia con Lucía y las personas que realmente me amaban. Pero 3 meses después, recibí una llamada de mi hermano Mateo, y lo que me contó cambió todo. Era medianoche cuando mi teléfono sonó. Ver el nombre de Mateo en la pantalla me sorprendió. Desde mi salida dramática de la casa familiar, no había hablado con nadie de mi familia. Mi padre había cumplido su amenaza. Me había desconocido públicamente un domingo durante el servicio, diciendo que yo había elegido el camino del pecado y que la congregación debía orar por mi alma perdida pero no tener contacto conmigo. Mateo, contesté con cautela. Daniela, su voz sonaba extraña, temblorosa, asustada. Necesito verte, urgente. Hay algo que tienes que saber sobre papá, algo horrible. Mi primer instinto fue colgar. Pensé que era una trampa, otro intento de mi padre de hacerme volver para intentar curarme. Pero había algo en la voz de mi hermano, un quiebre, un terror real. ¿De qué estás hablando? No puedo decirlo por teléfono. Por favor, mañana, la cafetería donde solíamos ir de niños. 2 de la tarde, por favor. Daniela, necesito que vengas, y necesito que traigas tu teléfono grabando. Porque después de que te cuente esto, vas a necesitar evidencia. Colgó antes de que pudiera responder. Lucía, que había escuchado mi lado de la conversación, me miró preocupada. ¿Crees que sea seguro? ¿Y si es una emboscada? Es Mateo, mi hermano, él nunca me haría daño, tu padre tampoco. Y mira lo que hizo. Tenía razón, pero la curiosidad, mezclada con un resto de esperanza de que tal vez mi hermano había encontrado el coraje de alejarse de mi padre también, me hizo decidir ir. Al día siguiente, llegué a la cafetería 30 minutos antes. Pedí un café que no tomé, mis nervios demasiado alterados. Cuando Mateo entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Se veía como si no hubiera dormido en semanas. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio, solo me miraba con ojos llorosos. Mateo, me estás asustando. Debería asustarte. Su voz salió rota. Lo que voy a contarte, Daniela, va a destruir todo. Va a destruir la iglesia. Va a destruir a papá, va a destruir a nuestra familia. Nuestra familia ya está destruida. No, negó con la cabeza. No como esto. Esto es monstruoso. Saqué mi teléfono y lo puse en modo grabación, como él me había pedido. Está bien, estoy grabando. Cuéntame. Tomó un largo respiro y comenzó a hablar. Y con cada palabra, sentí como mi mundo se volvía a desmoronar. Hace 2 meses, empecé a notar cosas raras con papá. Llegaba tarde a casa. Tenía llamadas telefónicas que tomaba en privado. Borraba mensajes de su teléfono constantemente. Al principio pensé, no sé, tal vez problemas con la iglesia, o finanzas, algo así. Mateo, ve al punto. Estoy llegando. Necesitas entender el contexto. Se frotó la cara con las manos. Una noche, dejó su laptop abierta en el estudio. Yo iba a cerrarla, pero vi que tenía Facebook abierto, y no era su cuenta normal, era una cuenta falsa, con otro nombre, Felipe Santana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Mi padre tenía una identidad secreta en redes sociales? ¿Para qué? Empecé a revisar. No debía hacerlo. Lo sé, pero algo me decía que había una razón por la que estaba siendo tan secreto. Y Daniela, encontré mensajes, cientos de mensajes, con jóvenes, chicos jóvenes, algunos de la iglesia, otros que conoció en línea. No podía ser lo que estaba pensando. Los mensajes empezaron inocentemente, consejería espiritual, orientación, pero luego se volvían inapropiados. Comentarios sobre su apariencia, preguntas personales, y luego, propuestas para encontrarse, en privado, en hoteles. Las lágrimas corrían por el rostro de Mateo ahora. Encontré evidencia de al menos 7 chicos en los últimos 3 años, chicos de entre 15 y 20 años, algunos de nuestra congregación. Daniela,
Papá es un depredador sexual. Ha estado abusando de chicos vulnerables mientras predica sobre santidad y moralidad. Sentí náuseas. Mi padre, el hombre que me llamó abominación, el hombre que dijo que yo era una pervertida, el hombre que predicaba fuego y azufre sobre la inmoralidad. Ese hombre era un abusador de menores. ¿Lo confrontaste? Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Lo intenté, hace 2 semanas. Se puso furioso, me dijo que estaba mintiendo, que Satanás estaba usando mi imaginación para destruir su ministerio, pero yo había tomado capturas de pantalla, tenía evidencia. Le mostré las fotos de los mensajes, y me amenazó, dijo que si decía una palabra, me desconocería igual que a ti, que destruiría mi vida, que nadie me creería porque él es el pastor Gabriel Morales, respetado por toda la comunidad. Y yo soy solo su hijo problemático que siempre ha vivido bajo su sombra. Mateo, tienes que ir a la policía. Ya lo hice. Ayer, presenté la denuncia anónima. Pero me dijeron que sin víctimas que testifiquen, sin evidencia forense, es difícil que el caso prospere, y ninguno de esos chicos va a hablar. Están aterrorizados, avergonzados. Algunos ni siquiera entienden que fueron víctimas porque papá los manipuló haciéndoles creer que era algo espiritual, algo especial. ¿Por qué me estás contando esto a mí? Mateo me miró directamente a los ojos. Porque mañana es el aniversario 25 de la iglesia. Va a haber un servicio especial. Toda la congregación estará ahí, líderes de otras iglesias, medios locales. Es el evento más grande que hemos tenido, y papá va a hacer algo que me hace vomitar de pensar. Va a usar tu historia, va a predicar un sermón sobre proteger a nuestros hijos del pecado sexual y va a usarte a ti como ejemplo de lo que pasa cuando te desvías del camino de Dios. Algo explotó dentro de mí, rabia pura, ardiente, consumidora. Va a pararte frente a 200 personas y destruir tu reputación aún más de lo que ya lo ha hecho. Va a pintarte como el enemigo mientras él es el monstruo real. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vengas mañana. Quiero que estés en ese servicio. Y cuando papá comience su sermón de hipócrita, quiero que te pares y le digas a todos quién es realmente. Muéstrales esta grabación. Muéstrales las capturas de pantalla que te voy a enviar ahora mismo. Expónlo, Daniela. Porque yo no tengo el valor, pero tú siempre has sido más valiente que yo. Esa noche, Lucía y yo discutimos. Ella pensaba que era demasiado peligroso, que debería dejar que la justicia siguiera su curso, que confrontar a mi padre públicamente podría ponerme en riesgo. Es un hombre poderoso en esa comunidad. Daniela, tiene influencia, tiene seguidores fanáticos. Si lo humillas públicamente, no sé qué podría pasar. Es un abusador. Lucía, ha lastimado a niños. Y está a punto de usarme a mí, su propia hija, como munición para su sermón hipócrita. No puedo dejar que eso pase. No es tu responsabilidad detenerlo. Si lo es, mi voz salió más firme de lo que esperaba, porque si no lo hago, si dejo que salga con la suya una vez más, nunca podré vivir conmigo misma. Esos chicos necesitan saber que no están solos, que alguien los cree, que alguien va a luchar por ellos. Lucía suspiró. Entonces voy contigo. No vas a hacer esto sola. No, es demasiado peligroso. Además, necesito que alguien esté afuera, con tu teléfono listo para llamar a la policía si algo sale mal. Por favor. Finalmente accedió, y pasé el resto de la noche preparándome, revisando las capturas de pantalla que Mateo me había enviado, ensayando mentalmente lo que iba a decir, porque sabía que solo tendría una oportunidad para exponer la verdad antes de que me sacaran a la fuerza de esa iglesia. El domingo por la mañana llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, pantalones negros, blusa blanca, nada provocativo, nada que pudieran usar en mi contra. Me veía exactamente como la Daniela que ellos recordaban, la hija perfecta del pastor. Llegué a la iglesia 10 minutos antes de que comenzara el servicio. El estacionamiento estaba lleno, había incluso una camioneta de noticias locales.
Mi padre realmente había convertido esto en un evento mediático. Entré por la puerta trasera, la que daba directamente al santuario. Nadie me reconoció al principio. Habían pasado 3 meses desde mi exilio, y con mi apariencia discreta, simplemente me veía como una visitante más. Me senté en la última fila, con mi teléfono en el bolso, grabando, con las capturas de pantalla guardadas y listas para mostrar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El servicio comenzó con cantos. Mi madre en el piano, como siempre, se veía más delgada, más frágil. Me pregunté si ella sabía, si sospechaba algo, o si, como tantas esposas de hombres poderosos, había elegido la ignorancia porque la verdad era demasiado dolorosa. Mateo estaba en la primera fila, me vio y asintió ligeramente. Su rostro estaba pálido, tenso, y luego, mi padre subió al púlpito, vestido con su traje más caro, con esa sonrisa carismática que había perfeccionado durante 25 años, con esa aura de autoridad que hacía que las personas confiaran en él ciegamente. Buenos días, amada congregación. Buenos días a nuestros invitados especiales. Hoy es un día de celebración. 25 años de ministerio, 25 años de vidas transformadas, 25 años de servir fielmente al Señor. Aplausos, gritos de amén, adoración ciega. Pero hoy no solo vamos a celebrar, también vamos a hablar de algo difícil, algo doloroso, pero necesario. Vamos a hablar de cómo proteger a nuestros hijos de la corrupción moral que está invadiendo nuestra sociedad. Aquí venía el sermón sobre mí. Como muchos de ustedes saben, hace 3 meses, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida como padre. Tuve que desconocer a mi propia hija porque ella eligió el camino del pecado sexual. Ella decidió abrazar la homosexualidad, esa abominación que va contra todo lo que Dios ha establecido. Las personas murmuraban, algunas asentían, otras me miraban con lástima o disgusto, porque algunos me habían reconocido ya. Y déjenme decirles, hermanos, que fue desgarrador. Porque yo amo a mi hija, pero amo más a Dios, y cuando tienes que elegir entre tu familia y la verdad de Dios, siempre tienes que elegir a Dios. Más amenes, más aplausos. La ira burbujeaba dentro de mí, pero me mantuve quieta. Necesitaba que siguiera hablando, necesitaba que cavara su propia tumba. Muchos padres hoy en día están fallando, están siendo permisivos. Están dejando que el mundo influencie a sus hijos. Están diciendo amor es amor y olvidando que el verdadero amor es decir la verdad, incluso cuando duele. Amén. Pastor, gritó alguien, pero hermanos, la homosexualidad no es el único peligro. Hay otros pecados sexuales que están infiltrándose en nuestras iglesias. La pornografía, la fornicación, el adulterio. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que proteger a nuestros jóvenes de estos peligros. La hipocresía era tan densa que podía sentirla en el aire. Este hombre, este monstruo, estaba predicando sobre proteger a los jóvenes mientras él los depredaba en secreto. Por eso hoy quiero hacer un llamado a todos los padres aquí presentes. Vigilen a sus hijos, conozcan a sus amigos, revisen sus teléfonos si es necesario, porque Satanás está activo, buscando a quien devorar, y usa el pecado sexual como su arma principal. No podía más. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente procesara completamente la decisión. Me puse de pie. Tienes razón, papá. Satanás usa el pecado sexual, pero no está sentado en las últimas filas. Está parado en ese púlpito. El silencio fue instantáneo, absoluto. 200 personas voltearon a mirarme. Mi padre se quedó congelado, su boca abierta a mitad de palabra. Daniela, su voz era baja, peligrosa. Siéntate, ahora. No, no me voy a sentar. No esta vez, porque has estado usando mi nombre, mi vida, mi identidad como tu ejemplo de pecado durante 3 meses. Y creo que es hora de que todos sepan quién es realmente el pecador aquí. Sáquenla, gritó. Pero su voz temblaba, porque en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, miedo.
¿Quieren saber por qué me desconoció realmente? Mi voz resonaba en el santuario ahora. ¿Quieren saber la verdad? No fue porque soy lesbiana, fue porque soy una amenaza, porque si yo podía ser auténtica, si yo podía vivir mi verdad, entonces otras personas podrían empezar a cuestionar. Podrían empezar a ver las grietas en su fachada perfecta. Dos ujires comenzaron a moverse hacia mí, pero Mateo se interpuso. Déjenla hablar, Mateo. No, la voz de mi padre era una advertencia. No. Papá, ya basta. Daniela, muéstrales. La revelación explosiva continúa. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban, pero mi voz salió clara y fuerte. Hace 2 semanas, mi hermano Mateo descubrió algo perturbador sobre nuestro padre. Algo que me hizo darme cuenta de que su obsesión con mi sexualidad nunca fue sobre Dios o moralidad. Era proyección, era culpa, era miedo a ser expuesto. Esto es una calumnia. Mi padre intentó recuperar el control. Esta muchacha ha sido poseída por demonios. No escuchen sus mentiras. ¿Mentiras? Levanté mi teléfono más alto. Es mentira esta cuenta de Facebook falsa que tienes bajo el nombre Felipe Santana. Es mentira los mensajes que has estado enviando a jóvenes varones, algunos menores de edad. Durante los últimos 3 años, el murmullo en la congregación se convirtió en un rugido. Las personas comenzaron a hablar entre ellas, confundidas, incrédulas. Nada de eso es real. Ella fabricó esas pruebas. Mi padre estaba rojo ahora, sudando, su máscara de calma completamente desintegrada. Entonces les proponía encuentros secretos. El silencio ahora era diferente. No era el silencio de la anticipación, era el silencio del horror. Las personas miraban la pantalla con las bocas abiertas. Algunas comenzaron a llorar, otras se pusieron de pie, furiosas. Este es Juan Méndez, 17 años. Señalé una conversación específica, miembro del coro de jóvenes. Mi padre lo contactó hace 8 meses. Los mensajes comenzaron con versículos bíblicos, terminaron con: bueno, pueden leer ustedes mismos lo que terminaron. Una mujer en la tercera fila gritó: ese es mi hijo, ese es mi Juan. Se puso de pie, temblando. Juan ha estado deprimido durante meses. No quería venir a la iglesia. Pensé que era rebeldía adolescente, pero era porque este monstruo. Basta. La voz de mi padre era un rugido desesperado. Apaguen eso. Esto es una conspiración de Satanás para destruir mi ministerio. Tu ministerio. Repetí la palabra con amargura. Siempre se trata de tu ministerio, ¿verdad? No de las personas que lastimaste, no de los chicos que manipulaste y abusaste, no de tu familia que destruiste con tus mentiras, solo tu precioso ministerio. Mateo subió al frente, su voz temblaba pero era clara. Es verdad, todo, yo encontré la evidencia, yo hice la denuncia a la policía, y hay más víctimas, al menos 7 que sabemos, probablemente más que tienen demasiado miedo de hablar. Mi madre, quien había estado sentada al piano toda esta escena como una estatua, finalmente se movió, se puso de pie lentamente, caminó hacia mi padre con pasos medidos, y cuando estuvo frente a él, lo abofeteó con tanta fuerza que el sonido resonó en todo el santuario. 25 años. Su voz era baja pero cargada de años de dolor reprimido. 25 años te he seguido, te he obedecido, he ignorado mis propias dudas e instintos porque me dijiste que era mi deber como esposa del pastor. Te he defendido cuando otros cuestionaban tus métodos. Y todo este tiempo eras un monstruo. Patricia. No. Ella levantó una mano. No quiero escuchar tu voz nunca más. Quiero el divorcio, quiero que te vayas de mi casa, y quiero que todos estos testigos sepan que yo no sabía, que si hubiera sabido, habría ido a la policía yo misma. En ese momento, las puertas del santuario se abrieron. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por Lucía, quien había llamado refuerzos cuando vio lo que estaba pasando a través del stream en vivo que la iglesia estaba transmitiendo. Pastor Gabriel Morales,
Uno de los oficiales se acercó al púlpito. Mi padre miró alrededor frenéticamente, buscando una salida, buscando apoyo, pero las caras que lo habían adorado durante 25 años ahora lo miraban con desprecio, con traición, con asco. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre denuncias de abuso sexual de menores. Yo tengo inmunidad diplomática eclesiástica. No pueden. Eso no existe. Señor, por favor, venga con nosotros voluntariamente o tendremos que usar la fuerza. Mientras esposaban a mi padre, él me miró, y en sus ojos vi algo que me perturbó más que su ira o su desprecio habitual. Vi súplica, como si esperara que yo, su hija a quien había destruido, fuera a salvarlo de alguna manera. Daniela, por favor, eres mi hija, no dejes que me hagan esto. Todo fue un malentendido. ¿Puedo explicar? No, mi voz salió fría, controlada. No soy tu hija, nunca fui tu hija, solo fui una herramienta que usaste para construir tu imagen. Y ahora, finalmente, todos pueden ver quién eres realmente. Mientras se lo llevaban, la congregación explotó en caos. Personas llorando, personas gritando, padres buscando a sus hijos para preguntarles si habían sido contactados, líderes de la iglesia tratando de controlar la situación sin éxito. Yo solo me quedé ahí parada, temblando, sintiendo como si acabara de correr un maratón. Lucía corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Lo hiciste, realmente lo hiciste. Sí, susurré, lo hice. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia explotó en los medios locales. Respetado pastor arrestado por abuso sexual de menores. Los titulares estaban por todas partes. La iglesia convocó una reunión de emergencia, disolvieron la junta directiva, trajeron auditores externos para revisar las finanzas, porque resultó que mi padre también había estado desviando fondos de la iglesia para pagar por sus encuentros secretos. 5 víctimas adicionales se presentaron una vez que vieron que alguien había tenido el valor de hablar. Jóvenes que habían estado cargando esta vergüenza en silencio, pensando que nadie les creería si acusaban al poderoso pastor Gabriel Morales. Juan Méndez, el joven del coro, vino a verme una semana después del arresto. Su madre lo acompañaba. Los dos habían estado en terapia, procesando lo que había pasado. Gracias, me dijo con voz temblorosa. Gracias por ser valiente, porque ver que tú tuviste el coraje de hablar, me hizo darme cuenta de que yo también podía, que no era mi culpa, que él era el monstruo, no yo. Abracé a ese chico mientras lloraba en mi hombro, y lloré con él, porque ambos habíamos sido víctimas del mismo hombre, de diferentes maneras, pero víctimas al fin. Mi madre se mudó a un apartamento pequeño, comenzó terapia individual e inició los trámites de divorcio. Una tarde vino a visitarme. Lamento no haberte protegido, dijo con lágrimas en los ojos. Lamento haber sido tan débil, tan ciega. Sabía que algo estaba mal. Durante años lo sentí, pero tenía tanto miedo de perder mi posición, mi identidad como la esposa del pastor, que ignoré todos los signos. Mamá, no. Déjame terminar. Cuando te desconoció por ser lesbiana, debí haber elegido a mi hija sobre él. Debí haberte defendido. Debí haberle dicho que el amor real no tiene condiciones. Pero no lo hice, y nunca podré perdonarme por eso. Puedes empezar intentándolo ahora, dije suavemente. ¿Quieres conocer a Lucía? ¿De verdad? No solo como la compañera de cuarto o la amiga, sino como mi novia, como la mujer que amo. Mi madre respiró profundo. Me gustaría mucho eso. No fue perfecto. Tomó tiempo, muchas conversaciones difíciles, mucho desaprender años de doctrina religiosa, pero lentamente, mi madre comenzó a sanar. Comenzó a encontrar quién era fuera de ser la esposa del pastor. Mateo también comenzó su propio camino de sanación. Dejó la iglesia completamente. Se inscribió en la universidad para estudiar psicología. Quiero ayudar a otras personas que han sufrido abuso religioso, me dijo. Quiero ser la voz que nos faltó cuando éramos niños. En cuanto a la iglesia,
nunca se recuperó completamente. Algunos miembros se fueron a otras congregaciones. Otros, traumatizados por la traición, dejaron la religión organizada por completo. Un grupo pequeño decidió reconstruir, esta vez con transparencia, con controles, con una estructura que no permitiera que una sola persona tuviera tanto poder. Me invitaron a hablar en esa iglesia reconstruida meses después, para compartir mi historia, para ayudar en el proceso de sanación. No estoy aquí para decirles que abandonen su fe, les dije desde ese púlpito donde mi padre había predicado durante 25 años. Estoy aquí para decirles que cuestionen la autoridad humana, que no confundan a Dios con los hombres imperfectos que dicen hablar en su nombre, que protejan a sus hijos preguntándoles regularmente si alguien los hace sentir incómodos, incluso si esa persona es un líder respetado. Y estoy aquí para decirles que ser gay no me hace una abominación, que amar a otra mujer no me aleja de Dios, que mi padre estaba equivocado en tantas cosas, pero especialmente en eso, porque si Dios es amor, entonces cualquier amor real, honesto, consensual y saludable no puede ser pecado. Algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio incómodo, y algunos se levantaron y se fueron, pero no me importó, porque finalmente estaba diciendo mi verdad sin miedo. Un año después de ese domingo que cambió todo, estoy sentada en una cafetería con Lucía, planeando nuestra boda. Sí, nuestra boda, algo que nunca pensé que podría tener, especialmente no con la bendición de mi familia. Mi madre va a asistir, Mateo va a ser mi testigo de honor, algunos miembros de la antigua congregación también vendrán, aquellos que han aprendido que el amor es más importante que el dogma. Mi padre está en prisión, fue condenado a 20 años por múltiples cargos de abuso sexual de menores. Intentó apelar, alegando persecución religiosa. La apelación fue rechazada. Las pruebas eran demasiado sólidas. Me escribió una carta hace 3 meses. Una carta larga donde finalmente admitía lo que había hecho, donde decía que había estado luchando con su propia sexualidad durante años, que proyectó su auto-odio en mí, que los chicos que abusó eran su forma retorcida de actuar sobre deseos que había reprimido toda su vida mientras predicaba contra ellos. La carta terminaba pidiendo perdón, no solo a mí, sino a todas sus víctimas, diciendo que entendía si nunca lo perdonábamos, pero que necesitaba intentarlo de todas formas. No le he respondido, no sé si algún día lo haré. El perdón es complicado, especialmente cuando la persona que te lastimó era quien se suponía que debía protegerte más que nadie, pero lo que sí sé es esto: su destino ya no me define, su vergüenza ya no es mi vergüenza, su oscuridad ya no opaca mi luz. Soy Daniela Morales, soy lesbiana, soy hija, hermana, novia, futura esposa, soy sobreviviente de abuso religioso, soy activista por los derechos LGBTQ+ y la protección de menores en espacios religiosos. Soy una mujer que encontró su voz en el lugar más oscuro y la usó para iluminar la verdad. Y ese domingo, cuando mi padre gritó frente a 200 personas que yo era una vergüenza para Dios, él no sabía que estaba sellando su propio destino, porque me dio la plataforma perfecta para exponer quién era el verdadero pecador, quién era la verdadera vergüenza. El altar quedó inmóvil cuando revelé su secreto. Pero yo finalmente me moví lejos del miedo, me moví lejos de la vergüenza, me moví hacia la libertad, y esa libertad, esa verdad, esa justicia, no tiene precio. Lucía toma mi mano sobre la mesa de la cafetería. ¿En qué piensas? ¿En qué sobreviví? En que todas sus víctimas sobrevivimos, y en que ahora, finalmente, podemos empezar a vivir de verdad. Ella sonríe. Entonces empecemos, juntas, repito, y por primera vez en mi vida, siento que realmente pertenezco a algún lugar. No a una iglesia construida sobre mentiras, sino a una comunidad construida sobre verdad, amor y sanación mutua. El camino fue brutal, la verdad dolió, la revelación fue traumática, pero al otro lado de todo ese dolor,
encontré algo que nunca tuve en los primeros 26 años de mi vida: paz. Paz conmigo misma, paz con mi identidad, paz sabiendo que hice lo correcto, incluso cuando lo correcto fue lo más difícil que jamás he hecho. Y si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar algo de lo que pasó ese día en la misa, ¿lo haría? No, ni por un segundo, porque ese día no solo expuse a un depredador, liberé a sus víctimas, liberé a mi madre, liberé a mi hermano, y me liberé a mí misma. En la misa, mi padre gritó: «Eres una vergüenza para Dios», y el altar quedó inmóvil cuando revelé su secreto. Pero la verdadera revelación no fue solo sobre sus crímenes. Fue sobre esto, que la verdadera vergüenza nunca fue amar diferente. La verdadera vergüenza fue usar a Dios como excusa para lastimar, controlar y abusar de los más vulnerables. Y esa vergüenza, finalmente, cayó sobre quien siempre debió caer, sobre él. ¿Puedes imaginar tener que exponer a tu propio padre frente a cientos de personas? ¿Tener que elegir entre el silencio cómodo y la verdad devastadora? Esta historia nos recuerda que los lugares que se presentan como los más sagrados a veces esconden las oscuridades más profundas, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del terror que sientes. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada palabra, cada revelación, cada momento de justicia, no estás solo. Hay miles de sobrevivientes de abuso religioso que necesitan saber que sus voces importan, que sus historias merecen ser contadas, que el silencio solo protege a los abusadores, nunca a las víctimas. Comparte este video, no solo por el algoritmo, aunque eso ayuda. Compártelo porque alguien en tu vida podría estar sufriendo en silencio. Alguien podría estar pensando que está solo, y este video podría ser el empujón que necesitan para buscar ayuda, para hablar, para liberarse. Déjame en los comentarios: ¿has vivido abuso en espacios religiosos? ¿Has tenido que enfrentar a figuras de autoridad que abusaron de su poder? Tu historia importa, y esta comunidad está aquí para escucharte sin juicio. Dale like si crees que ningún líder religioso, sin importar cuán respetado sea, está por encima de la ley y la moral básica. Suscríbete si quieres más historias que expongan hipocresías, que busquen justicia, que den voz a los silenciados. Y recuerda, la verdadera fe no teme a las preguntas. La verdadera espiritualidad no necesita controlar o amenazar. Y el verdadero amor de Dios, si existe, nunca pediría que sacrifiques tu salud mental, tu identidad o tu dignidad para ganarlo. Cuídate, cuestiona autoridades, protege a los vulnerables, y nunca permitas que alguien use a Dios como arma para lastimarte. Nos vemos en la próxima historia oscura. Hasta entonces, sigue brillando tu luz, incluso cuando otros intenten apagarla.